Bienvenidas al seminario web de Génesis. Extrañamos mucho tener a todas las mamás en nuestros grupos en Génesis, pero como no nos podemos reunir en persona, lo estamos haciendo por medio de Zoom y por medio de YouTube. Esperamos que lo que compartamos hoy puede ser útil para ustedes y puede ser algo que puedan usar en casa, pero pedimos que por favor solo lo hagan si es seguro. Sabemos que cada persona tiene situaciones diferentes y cada persona tiene preocupaciones de seguridad diferentes. Entonces, solo pedimos que tengan cuidado con lo que usan en casa, especialmente si la pareja abusiva todavía está viviendo en casa con ustedes. Ok, vamos a seguir aquí. Para mantener esa seguridad durante estos seminarios, asegúrese de estar en un lugar donde solo personas seguras puedan escucharlo. Recuerde de borrar su historial de navegador si alguien está monitoreando su teléfono o su computadora. El uso de los audífonos también puede ayudar a garantizar que nadie más puede escuchar lo que está viendo. Y si necesita abandonar el seminario web de Zoom rápidamente, recuerde que tiene que hacer clic en finalizar un par de veces y luego cerrar la página de Zoom. Y recordar de borrar su historial de navegador. Pedimos que, sé que las que han estado en Génesis hablamos muchísimo de la confidencialidad. Entonces pedimos que por favor, por razones de confidencialidad, no usen la función de chat en Zoom. Si ustedes ponen un comentario o una pregunta en el chat, su nombre saldrá y cualquier persona que está mirando o asistiendo la sesión en Zoom va a poder ver su información. También estamos grabando estas pláticas en Zoom para subirlas a YouTube y no queremos que sus nombres también queden grabadas allí. Okay. No estamos monitoreando el chat, entonces, por favor, si están en crisis y necesitan ayuda con la planificación de seguridad de emergencia o está buscando refugio de emergencia debido a la violencia doméstica, por favor, llame a nuestra línea directa de 24 horas al 214-946-4357. Y si desea inscribirse para recibir consejería con Génesis o si desea hablar con una consejera sobre su situación, por favor llame al 214-389-7700. Como mencionó Betty, puede ser que ustedes tengan dudas o preguntas de algo que compartamos hoy. Si es así, al final de la presentación vamos a poner nuestra información de contacto. Así nos pueden contactar directamente a Betty y yo por medio de por teléfono o por correo electrónico. Ok, y aquí está el listado de nuestra línea de crisis o emergencia. Es nuestra línea de crisis de 24 horas y refugio de Génesis. También está nuestra línea nacional de violencia doméstica y la línea de crisis para suicidio. Ok. Entonces, nuestro grupo de mamás en Génesis fue diseñado específicamente para ayudar a mamás que han sido afectadas por la violencia doméstica, ayudarlas a criar a hijos que también han sido afectados por la violencia doméstica. No es algo fácil de hacerlo. Parte también del propósito del grupo es para mejorar la relación entre mamá e hijos, porque sabemos que esa relación es una de las cosas que va a poder sanar a los hijos más que cualquier otra cosa. Entonces, proveemos mucha información y técnicas y estrategias para las mamás para que lo puedan usar para ayudar a sus hijos. Hoy lo que vamos a repasar es información acerca del cerebro.
el cerebro es uno de mis temas favoritos. Porque yo creo que esta información es importante para las mamás poder entender qué es lo que está pasando en los cerebros de sus hijos, cómo el trauma, cómo ser expuestos a la violencia doméstica, cómo eso les ha afectado a los cerebros. Y también al final queremos enfocarnos en qué es lo que la mamá puede hacer para ayudar a esos cerebros de sus hijos a poder sanar. Cuando estemos hablando del desarrollo o el crecimiento del cerebro, quiero que piensen en cómo crece un árbol. Un árbol no aparece de un día para el otro, ¿no? No ponemos una semilla un día y al próximo día está el árbol entero. Es algo que toma tiempo para crecer y empieza el crecimiento desde las raíces, como podemos ver en esta foto, hasta el tallo, hasta las ramas, hasta las hojas. Entonces crece desde abajo hasta arriba. Lo de abajo es lo primero que se desarrolla y lo que termina al final ya es la parte de arriba. Es exactamente igual con el cerebro. El cerebro empieza con la parte más abajo y lo último que termina desarrollándose es la parte de arriba. Hoy vamos a repasar 5 partes importantes del cerebro. Ahora, el cerebro es muy complejo, tiene muchas partes. En las próximas semanas vamos a estar hablando de diferentes partes, pero hoy solo nos vamos a enfocar en el tallo cerebral, que también se llama el tronco encefálico, el cerebelo, la amígdala, el hipocampo y el córtex. Entonces vamos a estar hablando de estas 5 partes y cuáles son sus funciones y por qué es importante cuando estamos hablando del desarrollo del cerebro de los niños. Vamos a empezar con el tallo cerebral. Entonces el tallo cerebral es esta parte larga de abajo. Y esta es la parte que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Hay muchos nervios, hay muchos mensajes que son mandados por medio del tallo cerebral. Y esto es una de las primeras partes del cerebro que se desarrolla. Se desarrolla durante el embarazo. Entonces, esto es lo que se está desarrollando cuando los bebés todavía están en los vientres de sus mamás. Esto controla el latido de corazón, poder tragar, la temperatura del cuerpo, respirar, poder concentrarse. Entonces, esto se encarga de muchas de nuestras funciones básicas. Para ustedes que están mirando este video, me imagino que no están mirando este video, pero enfocándose en, oh, necesito asegurarme que está latiendo mi corazón. O necesito acordarme que necesito parpadear. No, normalmente ni pensamos en eso porque es algo automático que ya está funcionando en nuestros cuerpos. No nos tenemos que preocupar en cada momento enfocándonos que podamos llenar los pulmones o que nuestros intestinos estén funcionando bien. El tallo cerebral se encarga de esas funciones básicas que necesitamos para poder sobrevivir. Ahora seguimos con el cerebelo, que es en la parte de atrás del cerebro. El cerebelo ayuda a desarrollar el dormir, el balance y el autocontrol, y también se desarrolla durante la infancia. Entonces, si ustedes tienen bebés en casa o se acuerdan cuando sus hijos eran más pequeños, puede ser que ellos estén sentados en el piso jugando con algún juguete y de repente ¡plup! Se van para un lado. O cuando empiezan a caminar, a tomar sus primeros pasos, es muy fácil que se caigan o tienen dificultad con el balance. Es porque el cerebelo todavía se está desarrollando. Ahora vamos a seguir con la amígdala, que también le decimos el cerebro emocional. Quiero aclarar que
esta parte del cerebro que se llama amígdala, estamos hablando del cerebro. Sé que tenemos amígdalas en la parte de atrás de la garganta, pero ese es otro tipo de amígdala. Aquí estamos hablando de la parte del cerebro donde se crean nuestras emociones. Entonces, si en algún momento ustedes se han preguntado de dónde vienen las emociones, vienen aquí de la amígdala. Esto también es algo que se desarrolla en la infancia y en la niñez. Es una de las primeras cosas, otra vez, que se desarrolla en el cerebro. Lo cual creo que tiene sentido cuando vemos a los niños. Por ejemplo, los bebés quizás no puedan hablar todavía o no puedan usar un vocabulario extenso, pero los niños ya pueden llorar, ya pueden sentir frustración o tristeza. Ellos pueden sentir alegría y reírse o sonreír. Es porque ya tienen la capacidad en la amígdala de crear emociones en sus cerebros. Entonces podemos sentir las cosas aún antes de poder hablarlo. La amígdala también controla cuál es nuestra reacción ante el miedo. Podemos reaccionar de 4 diferentes maneras cuando tenemos miedo. Nos podemos poner a pelear y protegernos de esa forma. Podemos tratar de escapar y protegernos de esa forma. Nos podemos quedar paralizados, que es lo más común cuando estamos hablando de los niños. Y también podemos conceder o someter al agresor o al peligro para poder protegernos de esa manera. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto en unos minutos, pero solo quiero que se acuerden que esas reacciones ante el miedo vienen de la amígdala. Betty, ¿hay algo que quieras agregar? Solamente quiero agregar, como está diciendo Sara, estas son reacciones del cerebro y no las escogemos. Son reacciones automáticas que el cerebro escoge cuál hacer. Entonces, los niños no pueden escoger escapar en vez de paralizarse. Todo es funciones del cerebro. Sí, exactamente. Ok, la última parte que vamos a ver, o la penúltima, es el córtex. El córtex es lo que llamamos el cerebro pensante. Es esta parte un poquito rosado detrás de la frente y es lo último en desarrollarse. Allí, esa parte del cerebro, el córtex, es donde podemos usar la razón, la lógica, el intelecto. Nuestra inteligencia es desarrollado en el córtex. Podemos hacer las matemáticas o leer. Si eres como yo, esa parte de mi córtex no está bien desarrollado, las matemáticas. Pero allí podemos evaluar consecuencias, pensar en valores y moralidad. Esto empieza a desarrollarse más en la pubertad y no termina de desarrollarse hasta los 25, 26 años más o menos. Muchas personas se sorprenden al escuchar que el cerebro no termina de desarrollarse hasta esa edad. Y que la parte lógica, inteligente, es la última parte que se desarrolla. Y eso quizás nos puede aclarar por qué hemos tomado algunas decisiones no tan buenas en nuestra adolescencia o en nuestra juventud. Es porque no teníamos la capacidad completa para accesar el córtex, no había terminado de desarrollarse. Y eso puede ser muy frustrante para las mamás. Quizás las mamás quieren que los niños ya puedan pensar en todas las consecuencias antes de tomar una acción. Quizás vemos a los adolescentes y pensamos, ¿qué es lo que estabas pensando? Entonces los adolescentes, por ejemplo, sí tienen la habilidad de accesar parte del córtex, pero no completamente. Y eso creo que nos ayuda a entender mejor a los niños
y ajustar nuestras expectativas cuando estamos trabajando con los niños. Ok, otra parte que quiero mencionar, que creo que no lo incluí aquí, es el hipocampo. El hipocampo es esta parte roja que puedes ver casi como en el centro o en la parte abajito del centro en el cerebro. El hipocampo a mí me gusta pensar en el hipocampo como una biblioteca de memorias. Esa es la parte del cerebro donde guardamos memorias y hay diferentes tipos de memorias. Hay memorias a corto plazo, lo que acaba de pasar, y también hay memorias a largo plazo, el poder acordar cosas que nos pasó hace años o en nuestra niñez. Entonces, cuando nosotros recibimos información, el hipocampo se encarga de organizar en qué folder casi va a ir esas memorias. Entonces, por ejemplo, Betty, ¿tú desayunaste hoy? Sí. Sí, ok. ¿Qué desayunaste? Un pedazo de pan con huevos revolteados y aguacate. Qué rico. Ok, qué bueno. Betty pudo responder esa pregunta porque ella utilizó el hipocampo para accesar su memoria de corto plazo. Eso fue algo que pasó hoy en la mañana. Entonces todavía está en ese folder, podríamos decir. Pero Betty, te acuerdas qué desayunaste hace 3 años exactamente? No. No. Ok. Entonces, ella ya no tiene esa memoria porque el hipocampo es como un filtro también y decide qué memorias vamos a guardar y qué memorias vamos a desechar. Ya no necesitamos. Y no es importante que Betty se acuerde de qué es lo que desayunó hace 3 años. Si podemos ver este mapa del cerebro, podemos ver que la amígdala y el hipocampo están cerquita y están muy conectados. Eso significa que cuando nosotros tenemos un evento que nos causa mucha emoción, puede ser emoción positiva o emoción negativa, eso profundiza la memoria aún más en nuestros cerebros. Entonces, si yo camino todos los días a la gasolinera en la esquina para comprarme Coca-Cola, ¿ok? Quizás alguien me pregunte, ¿fuiste hace 2 semanas? ¿Cómo te fue? Oh, bueno, me imagino que fue bien. Voy casi todos los días, entonces ya no me acuerdo específicamente qué pasó en qué día. Pero si yo voy a la gasolinera un día para comprarme Coca-Cola y en el momento que yo estoy ahí, quizás alguien llega para robar esa gasolinera y yo tengo mucho miedo y me escondo. Esa memoria se va a profundizar más que cualquier otro viajecito a la gasolinera que he tomado, porque mis emociones, la amígdala, tenía emociones más intensas y más fuertes. Muchas veces nuestros primeros recuerdos en nuestra niñez está conectado con alguna emoción fuerte, sea positiva o sea negativa. Entonces, eso explica un poco qué es lo que hace el hipocampo. Okay. Ahora vamos a hablar de cómo un cerebro seguro procesa información normalmente. Okay. Entonces, si estamos hablando de un niño que se siente seguro, eh, la vida es algo normal, no hay ningún peligro, esto es como ese niño procesaría información por medio de los 5 sentidos. Todo lo que nosotros sabemos y conocemos lo hemos tomado por la información que nos da los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Por ejemplo, ¿cómo sé que yo estoy en mi casa ahorita? Okay. Lo sé porque yo puedo ver uno de los cuartos donde yo estoy. Yo puedo, ojalá que ustedes no, pero yo puedo escuchar niños abajo en otra habitación. Yo puedo sentir que estoy sentada en la silla que está en este cuarto.
Entonces, esos sentidos me dan información de que yo estoy en mi casa. ¿Cómo sabemos que yo soy mujer? Bueno, ojalá que me puedan ver, escuchar. No me pueden oler o tocar ahorita, pero esa información por lo menos les da la idea o los hechos de que yo soy mujer. Como saben que soy latina, también me pueden ver, pueden escucharme. Entonces, esa información de los 5 sentidos va directamente al cerebro y el cerebro lo empieza a organizar. Ok, entonces usemos el ejemplo. Si un niño está en su cuarto mirando televisión, ok, vamos a poner un televisor aquí y lo que puede ver es lo que está en la pantalla. Quizás está viendo su show favorito, está mirando Paw Patrol. Lo que puede escuchar es que también puede escuchar lo que están dando. Quizás ese niño, mientras está mirando ese show, está comiendo unas galletas, está teniendo su refacción. Okay, entonces, además de poder, esto es una galleta con chocolate. Pero además de comerse la galleta, también lo puede oler. Aunque no esté poniendo atención, su cerebro está tomando toda esa información, lo está absorbiendo. También el niño puede sentir la galleta que está en su mano, puede sentir la galleta en su boca, puede sentir el piso donde está sentado o la silla o el colchón o sofá donde está sentado. Y quizás puede escuchar otras cosas, quizás puede escuchar pajaritos afuera de la ventana, quizás puede escuchar unos carros afuera, quizás puede escuchar a su hermanito llorando en el próximo cuarto, pero eso sería cómo toma la información el cerebro. Toda esa información va aquí y se organiza. ¿Okay? Entonces la amígdala va quizás crear emociones de tranquilidad, quizás él se siente contento. El hipocampo también está guardando mucha de esa información en su lugar. Okay? Su tallo cerebral está funcionando normalmente, él sigue respirando, él está tragando las galletas que está masticando, eh, él quizás ya desarrolló su autocontrol, entonces cuando se llena de galletas, deja de comérselos. Todo funciona como debería de funcionar, ¿ok? Él quizás está aprendiendo con el córtex las lecciones que están dando en este episodio de Paw Patrol. Él está mirando y aprendiendo quizás cómo los amiguitos se rescatan o cómo juegan. Toda esa información se está guardando en los lugares apropiados. Betty, ¿quieres agregar algo? No. No, ok. Entonces, eso es lo normal. Ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando hay un trauma y cómo el cerebro procesa esa información. Okay. Ahora usemos la misma situación. El niño está mirando la televisión, está comiendo sus galletas. Okay. Entonces todos los sentidos son iguales que antes, ¿verdad? Los pajaritos, el colchón donde está sentado, puede oler la galleta, pero digamos que hay abuso que está ocurriendo en otra parte de la casa. Digamos que su papá está gritando, maldiciendo, abusando verbalmente o emocionalmente a su mamá. Entonces, ¿qué son algunas cosas que podría escuchar el niño? El niño podría escuchar gritos, quizás podría escuchar que están tirando, el papá está tirando puertas, objetos, quizás él escuche llorar a su mamá,
quizás él escuche el sonido del carro de policía que está llegando a la casa. Entonces, hay muchas cosas que el niño podría escuchar. ¿Ok? Esa información también está siendo procesada como el resto de la información. Y lo que pasa es el minuto que el cerebro acepta esa información que es automático, la amígdala siente peligro o crea esa emoción de miedo y suena una alarma en el cerebro. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes piensen si han estado en algún edificio en algún momento cuando ha sonado una alarma de incendio. ¿Ok? Es súper, el sonido es hay bastante volumen, es fuerte. Y muchos edificios tienen agua que sale de las cositas en el, en el techo, ¿verdad? Es vacía agua en el edificio para poder apagar cualquier incendio que está ocurriendo. Eso es muy similar a lo que va a pasar cuando la amígdala suena una alarma. Entonces, la amígdala siente miedo o peligro y va a encender una alarma en el cerebro. Entonces, lo que hace es que empieza a vaciar químicos en todo el cerebro. ¿Ok? Químicos como adrenalina y cortisol, que son los químicos de estrés. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan bien creen que va a funcionar el resto del cerebro si está inundado con químicos? Probablemente no muy bien. Si yo tomara un balde de agua y lo echara en mi computadora, probablemente no va a funcionar muy bien. Es exactamente lo que está pasando en el cerebro cuando uno de los 5 sentidos percata algún tipo de peligro o miedo. ¿Ok? Entonces, lo que hace la amígdala es que reacciona inmediatamente. Como dijo Betty, esto es automático y reacciona en pelear, escapar, congelar o someter o conceder. ¿Ok? Como mencionó Betty, no, ese niño no tiene la opción, no se está poniendo a pensar, ¿qué es lo que debo de hacer ahorita? Porque la parte de su cerebro, el córtex que toma las decisiones y usa la razón y la lógica, están apagados. Entonces, en ese momento, la amígdala como que inunda el resto del cerebro porque su prioridad en ese momento es sobrevivir. Entonces no necesitamos poder hacer matemáticas en ese momento. Lo que necesitamos es poder sobrevivir. Entonces, si la amígdala reacciona con pelear, quizás eso podría ser que el niño sale a ponerse entre los papás o empezar a pelear consigo mismo o con otra persona en la casa. Quizás eso significa gritar, ponerse agresivo, etc. Escapar. Quizás el niño se esconde debajo de la cama o se sale corriendo de la casa. Congelar. Quizás el niño se queda congelado en ese momento y no puede reaccionar, no puede gritar, no puede hablar, no puede hacer mucho. O quizás someter o conceder. Va afuera y trata de dar al agresor lo que el agresor está pidiendo para que no siga escalando y todos estén seguros. Entonces, esas reacciones son instantes en ese momento. Lo que pasa cuando ocurre esa alarma es que ya después, donde hay más seguridad, donde ya se pudo calmar el cerebro, es que ya se van diluyendo esos químicos, ya se van desapareciendo. Y los niños se pueden sentir muy cansados, pueden estar temblando, puede ser que algunas funciones de su cerebro están comunicando con el cuerpo. Entonces,
quizás ellos hayan sudado bastante, sus corazones estaban latiendo mucho. Esos químicos también han afectado las partes de abajo, el tallo cerebral y el cerebelo. Y esas memorias no han podido ser bien guardadas en el hipocampo porque no estaba funcionando bien con todo el derrame de esos químicos. Lo que eso significa es como no se guardaron bien esas memorias. Eso puede decir que quizás la próxima vez que el niño huela una galleta, su cerebro acuerda que ese olor está conectado a la violencia doméstica que él escuchó y puede ser que el cerebro otra vez sienta miedo y que vuelva a ocurrir esta respuesta al estrés. O quizás la próxima vez que él prende ese episodio de Paw Patrol, de su show, puede ser que eso está conectado con la violencia doméstica y sea como un detonante para que suena esta alarma en el cerebro. Betty, ¿hay algo que quieras agregar aquí? ¿Que me estoy olvidando? Ok, entonces lo importante para que las mamás sepan es que si esta alarma se activa muchas veces, empieza a activarse para cosas pequeñas. Okay. Ese diseño en nuestro cerebro de que la amígdala suena una alarma cuando estamos en peligro es muy bueno para la sobrevivencia, pero nuestros cerebros no fueron creados para para tener que vivir en un ambiente peligroso donde regularmente se está activando esa alarma. Se pone muy sensible a la activación regular y algo que puede ser quizás no tan importante, nos puede parecer no tan importante, para un niño puede activar la misma respuesta de estrés. Entonces, si un niño le quitan el teléfono que estaba utilizando y él siente alguna emoción fuerte, eso podría activar la respuesta de estrés porque se ha vuelto muy sensible. Esta alarma también puede ser activada cuando los niños recuerdan el trauma, aun si en ese momento ya no está pasando nada peligroso. Cuando la alarma se activa, el tallo cerebral responde con latidos rápidos del corazón y tensión en los músculos. Entonces también es una reacción física, no solo en el cerebro. El cuerpo se prepara para pelear, escapar o quedarse paralizado. Por eso muchas veces vemos que los niños tienen comportamientos agresivos cuando algo les hace acordar al evento de violencia doméstica. O ellos quieren huirse y no quieren hablar de eso, quieren evitar, o quizás ellos se quedan como paralizados solo al pensarlo. El cerebelo no quiere dejar que el cerebro duerma porque el cerebelo quiere estar listo para responder a peligro. Entonces, una vez que un niño ha sido impactado por ese trauma en el cerebro, el cerebro quiere que ese niño esté seguro, entonces siente como la responsabilidad de estar en alerta para poder reaccionar rápidamente por cualquier peligro. Eso significa no interrumpir el sueño o no dejar que los niños duerman bien por esa misma razón. El trauma también puede afectar el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, si una parte del cerebro es usado con más frecuencia, se pone más fuerte. Por ejemplo, cuando estamos practicando algún deporte, la idea es que vayamos mejorando. Cuando estamos memorizando algo, nos queda más concreto en la mente. Pero si solo estamos usando la amígdala o esa parte de abajo del cerebro, porque hay
peligro regular o hay abuso regular en la casa, entonces eso no da la oportunidad de que otras partes del cerebro desarrollen bien, especialmente el córtex, que es la parte que tiene que ver con la inteligencia y la razón y la lógica. Si usted está en un estado de miedo, su coeficiente intelectual será inferior. Entonces, esto sí puede afectar la inteligencia de los niños. El cerebro está enfocado en la supervivencia. Si el cerebro está enfocado en la supervivencia, será más difícil desarrollar habilidades cognitivas y sociales saludables. Los niños pueden tener dificultad prestando atención en la escuela, por ejemplo, porque su alarma siempre está alerta y no quiere recordar el pasado, así que vive en el presente. Sí, los niños no quieren hablar de lo que pasó, no quieren pensar en eso. Eso significa que ellos no están pensando o procesando qué es lo que pasó y eso puede impactar qué decisiones ellos toman en el futuro. Ok, entonces otra vez estamos regresando a la metáfora del árbol, que el cerebro crece de la misma dirección de abajo para arriba que los árboles. Entonces aquí en este árbol podemos ver que quizás las raíces son el desarrollo prenatal, quizás el tallo cerebral es ya el nacimiento, la infancia, niño pequeño, las ramas, la niñez y así sigue creciendo a la adolescencia y la vida adulta. Ok, si el trauma ocurre en cualquier etapa, el resto del desarrollo de allí para adelante está afectado negativamente. Okay. Entonces, el tiempo más peligroso, esencialmente, para que un niño sea expuesto al abuso, sea el abuso verbal o emocional, es durante el embarazo. Porque allí están desarrollando las funciones más básicas que necesitan para la sobrevivencia. Entonces, si las raíces de un árbol están afectados o no crecen correctamente, el resto del árbol no podrá crecer de una manera saludable. Pero si un niño es expuesto al abuso verbal o emocional, claro que físico y sexual, quizás por primera vez a los 16 años, ellos ya tienen 16 años de un desarrollo saludable que sirve como una buena fundación para ellos, aunque todavía serán afectados en las ramas y en las hojas. Entre más años tenga el niño cuando el trauma ocurre, más experiencia y habilidades tiene para poder recuperarse también después del trauma. No importa si el niño recuerda el trauma o no, su cerebro fue afectado. Esto es muy difícil de aceptar y escuchamos de muchas mamás que cuando ha habido violencia doméstica en la casa, quizás piensan, bueno, es que solo estuvo el bebé, los niños grandes estaban en la escuela, solo estuvo el bebé y el bebé no entiende lo que estaba pasando. Pero el niño sí tiene sus 5 sentidos y su cerebro sí está siendo impactados. Aun cuando pensamos que los niños están dormidos o están en otros cuartos, casi siempre creo los niños saben más del abuso, ellos saben más de lo que está pasando en la casa de lo que nosotras pensamos. Y ellos se hablan entre los hermanos también de lo que ellos han visto o lo que ha pasado. El trauma que ocurre antes de la edad de 5 años tiene más impacto negativo que el trauma que ocurre después de la edad de 5 por las mismas razones. Si el tallo cerebral no se desarrolló bien, el desarrollo de las demás partes del cerebro será afectado. Betty, ¿algo que quieras agregar? Quiero agregar lo mencionaste, Sara, de que
No importa que los niños no estén presentes para el abuso o de que no hayan visto el abuso exactamente, los niños tienen mucha intuición, entonces sí pueden ver quizás a mamá llorando después del abuso o pueden ver que algo de la casa está rota o no está en su lugar. Pueden notar muchas de esas diferencias y la absorben de la misma manera de esos 5 sentidos. Sí. Ok. En el ejemplo que vimos, hablamos de un evento, ¿verdad? Que el niño estaba sentado y hubo un evento de violencia doméstica. Desafortunadamente, sabemos que así no funcionan las relaciones donde hay abuso, que no es solo un evento aislado, sino que es algo que se repite y algo que es regular en la vida familiar. Entonces, eso hace que sea muy difícil que los niños sanen sus cerebros cuando todavía la persona abusiva vive en la casa. Entonces, como el peligro todavía está presente, el niño vive con un poco de miedo porque no sabe cuándo va a poder ocurrir otra vez ese mismo abuso. Hay un dicho que dice que uno no se puede sanar en el mismo ambiente donde se enfermó. Y eso es conectado a lo que estamos hablando ahorita. Si la persona abusiva no sabemos cuándo va a explotar, cuándo va a ser violencia, entonces el cerebro de los niños siempre está en alerta y muy sensibles a esa respuesta de estrés y es muy difícil poder sanar. Los niños necesitan un ambiente donde se sienten seguros para poder sanar. Y sabemos que eso no es la realidad para muchas mujeres que han sufrido violencia doméstica y que no es muy fácil salir de una relación así. Entonces, nosotros vamos a estar dando estrategias y tips que pueden usar con los niños, aún estando dentro de esa relación. Pero claro que idealmente los niños ya estarían viviendo en un lugar donde no hay abuso ni la posibilidad de abuso. Ok, entonces hemos hablado de cómo los cerebros son afectados, pero ¿qué es lo que eso significa para las mamás? Entonces aquí tenemos una lista de diferentes reacciones que son comunes para el trauma. De 0 a 3 años es muy común que los niños tengan mucho temor de estar separados de mamá. Quizás ellos tengan problemas para dormir o tengan pesadillas o tengan miedo de ir a su cama para dormir. Puede ser que tengan problemas para ir al baño, ellos se mojan o mojan la cama, se sobresaltan fácilmente cuando hay algún sonido o movimiento. Pueden llorar mucho, necesitar mucha atención de mamá, otra vez querer estar siempre con mamá. Y puede ser que ellos tengan pérdida o reducción del habla, de sus habilidades para hablar o habilidades motores. Entonces, quizás ellos estaban empezando a hablar un poco, pero perdieron esa habilidad por ser expuestos al trauma. Y muchas veces se pueden volver como más retirados, más distantes emocionalmente de otras personas. De los 3 a 5 años es muy común que los niños repitan las historias de las cosas traumáticas que pasaron. Entonces, si un niño se golpea cuando está jugando afuera en el parque y le tienen que poner una curita, no, sabemos que esos niños a cada persona que pasa dicen, mira mi curita, me golpeé. Entonces es muy normal que los niños repitan el evento, que digan cada vez que ven quizás un carro de policía, oh, ese carro llegó a mi casa cuando pasó esto. Y eso puede ser muy incómodo para las mamás porque no necesariamente quieren que sus niños estén compartiendo eso en las escuelas o
con extraños, pero esto es algo que es muy común para los niños a esa edad. También pueden haber muchos cambios en cómo los niños se comporten o quizás ellos están de mal humor más frecuente, pueden notar señales de ansiedad o miedo y los niños también pueden empezar a actuar como niños menores de su edad. Entonces quizás ellos regresan a querer usar su chupete para calmarse o ellos empiezan a hablar como los bebés o mojarse en vez de ir al baño. Um, ellos pueden tener problemas para dormir, pesadillas otra vez, pueden todavía tener temor de estar separadas de mamá, quizás se quejan de dolores físicos, se quejan de me duele el estómago, me duele la cabeza. Eso es muy normal, como el cerebro ha sido impactado por el trauma y el cerebro controla el resto del cuerpo. Eso significa que en el cuerpo también pueden haber síntomas. Y en algunos momentos ellos pueden aumentar el mal comportamiento. Y pongo mal entre comillas, porque ellos no están tratando de desobedecer o no hacer lo que tienen, ellos están lidiando con muchas emociones y mucho estrés. De 5 a 12 años también podrían mojar la cama, podrían tener baja autoestima, quizás pueden empezar a mostrar comportamientos agresivos, usando violencia con sus compañeros, con sus hermanos o con animales. Pueden empezar a robar o tener comportamientos autodestructivos. Pueden tener problemas en la escuela con el aprendizaje, las calificaciones y pocos amigos o quizás no tienen muchos amigos. De 12 a 18 años, o sea, ya en la adolescencia, ellos también pueden seguir con las síntomas físicas como dolores o úlceras en el estómago. Pueden aún tener mucha dificultad para ir al baño causado por el estrés. También sabemos que el acné también puede ser causado por el estrés. Pueden tener un desorden alimenticio, se pueden sentir más aislados o solos, no quieren interactuar mucho con otras personas. Aquí también podemos ver señales de ansiedad, temor. Podrían estar demostrando algunos comportamientos criminales. Pueden tener violencia en sus propias relaciones íntimas a esta edad. Bajas calificaciones, poco potencial para empleo, no están dedicados ni motivados para el aprendizaje o para aprender diferentes habilidades. Y podríamos ver algunos comportamientos autodestructivos como el uso de alcohol, drogas, abuso, pensamientos suicidas o intentos suicidas. Ok, las buenas noticias. Sé que hemos dado mucha información que no las ha animado mucho, pero las buenas noticias son que el cerebro puede sanar, los cerebros de los niños pueden sanar y tú como mamá puedes ayudar en esto. Y no solo ayudar, pero yo diría que eres la persona más importante que puede ayudar a tus hijos durante esta recuperación. Ok, ¿qué puede hacer mamá? Una de las cosas más importantes, creo, es lidiar con tus propias emociones. Como hemos visto, lo que pasa en el cerebro de los niños cuando son expuestos a trauma es lo mismo que está pasando en tu cerebro cuando tú eres expuesta o cuando tú estás siendo abusada. Entonces tú también tienes muchas emociones, quizás tu sistema de alarma está sensible y quizás mirando esas síntomas, tú también puedes reconocer algunas de esas síntomas en ti misma. Entonces, nosotras animamos que busquen ayuda o apoyo. Puede ser por medio de la consejería que proveemos en Génesis y también hay consejería en otros lugares. Tenemos videos en YouTube que son específicamente dando tips e información de cómo puedes lidiar con tus emociones, pero cuando tú te estás cuidando bien de esa manera, es más fácil poder cuidar
también de la salud emocional y mental de tus hijos. También tener paciencia, aunque eso lo podemos poner ahí, pero sabemos que no es muy fácil tener paciencia. Pero saber básicamente que el sanar un cerebro toma tiempo, es un proceso. No significa que usando una de esas estrategias que ya va a sanar el niño y ya nunca va a tener problemas. Es importante estar presente con los niños, prestarles atención, tratar de identificar qué es lo que están sintiendo o pensando y sin distracciones. Entonces, dejando un tiempo donde estamos sin tableta o sin teléfono para pasar tiempo con ellos y quizás jugando también. Usando la relajación no solo para las mamás, pero también para los niños, como usando la música, el yoga, la respiración profunda. Establecer un horario saludable de dormir es súper importante. Muchas de las dificultades emocionales, el cerebro lo procesa mientras están durmiendo los niños y también allí está filtrando muchas memorias. Entonces es muy importante que ellos tengan un horario regular de dormir y las suficientes horas. También recomendamos movimientos repetitivos. Esto ayuda a la amígdala a calmarse. Entonces hemos mostrado el abrazo de mariposa donde los niños pueden poner, y ustedes también como mamás pueden poner las manos aquí en la clavícula y mueven las manos como una mariposa, pero una ala a la vez, despacio. Ese es un movimiento que puede ayudar a calmar la amígdala. Otros movimientos repetitivos es correr. Uno está moviendo una pierna a la vez, una mano a la vez. Colorear ayuda a ese movimiento repetitivo. Y recomendamos por lo menos 7 minutos diarios para poder regular la amígdala. También lo que pueden hacer es seguir aprendiendo estrategias para ayudar a los hijos. Entonces, vamos a estar empezando en estas clases las pláticas basadas en el cerebro del niño. Es un libro escrito por el doctor Daniel Siegel. Y vamos a estar dando, son 12 estrategias de cómo tú puedes ayudar a los niños a integrar sus cerebros, a sanar sus cerebros específicamente. Entonces pueden suscribirse a este canal o pueden chequear el canal cada semana. Vamos a empezar con la primera estrategia la próxima semana y también en el link estaremos poniendo el libro por si les interesa comprar el libro y leerlo también. Betty, ¿algo que quieras agregar antes que nos despidamos? No, muchas gracias, Sara, por esa información en el cerebro. Y como había mencionado Sara al final, el cerebro sí puede sanarse. Entonces, las próximas estrategias son maneras de incorporar todos los días o cuando puedan esas maneras para poder relajar la mente de los niños, para poder calmar esa amígdala y integrar ese cerebro y mejorar la relación entre mamá e hijo. Gracias. Aquí está nuestra información. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden avisarnos. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Bye. Chao.